Bueno, pues es la 1 de la tarde, ligeramente pasada la 1 de la tarde en la ciudad de Los Ángeles, y tal como teníamos la cita programada para el día de hoy, son las 3 de la tarde en la Ciudad de México, las 4 en la Florida y las 6 de la tarde en Buenos Aires, ya cayéndoles la noche. Muy buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Mi nombre es Claudia Landeros y en nombre de la editorial Ediciones del Camino les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Estamos comenzando muy puntuales porque estamos ansiosos por presentar esta novela y por respeto al tiempo de todos ustedes y al de los panelistas. Y gracias por acompañarnos. Hoy estamos aquí reunidos porque vamos a tener una charla queremos tener una charla pues muy divertida, muy relajada, porque sale a la luz la nueva novela del autor argentino Pablo Baller, Chabrancán, y junto a él nos acompañan dos grandes escritores, la novelista Elsa Yúcarov y el poeta cubano José Coser. Tal vez para muchos de ustedes el nombre de Pablo Baller ya suene conocido, ya conozcan su trabajo literario, pero tal vez para muchos de ustedes este nombre sea nuevo, y para los que no lo conocen me voy a permitir darles una breve reseña de su biografía. ¿Quién es Pablo Baller? Bueno, él es de origen argentino, pero reside en la ciudad de Los Ángeles ya desde hace varios años. Baller es escritor de ficción y es teórico, autor de la novela Circa y del volumen de relatos La burocracia mandarina. También es autor del ensayo Los sentidos de la distorsión, fantasías epistemológicas del neobarroco latinoamericano. Es editor además de la antología internacional The Next Thing, Art in the 21st Century. Baller es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad Estatal de California en Los Ángeles e International Research Fellow del Centro de Investigación sobre el Arte de la Universidad en la ciudad de Birmingham, en el Reino Unido. Parte de su obra ha sido traducida al portugués, al inglés y al rumano. Pero vamos a hablar un poquito de Chabrancán. No voy a dar yo introducción muy general, solo hacer unos apuntes sobre esta novela que ya la leí, que se la recomiendo de antemano. Chabrancán, de Ediciones del Camino, que es su última novela, ha sido descrita como una obra de ficción literaria que combina las tradiciones de lo absurdo y del género apocalíptico. Es una historia para el espanto y para la risa, y en eso tiene toda la razón. Para quienes ya tienen el libro, en la contraportada, acá podemos ver el aporte que hace una de nuestras presentadoras de hoy, Elsa Yúcarov, y lo leo textual. Chabrancán es un texto poderoso, una novela delirante, cómica, siniestra, angustiante, bizarra. Uno sale de esta experiencia enloquecido, alucinado. Y qué mejor, qué palabras tan exactas tiene. Tenemos aquí, antes de continuar también, este evento, antes de continuar con los presentadores, tengo que hacer una pausa para dar unos agradecimientos, porque como todos los eventos de esta magnitud, no se pueden llevar a cabo sin nuestros patrocinadores, particularmente algunas instituciones educativas. Nos hubiera gustado mucho estar en persona con ustedes, saludarlos de mano, darles un abrazo, pero debido a las circunstancias, pues tenemos que hacerlo virtualmente. Pero algo a favor que tenemos es que tenemos un mayor alcance, podemos estar conectados, y gracias por permitirnos estar en sus hogares desde Argentina, desde la Florida, desde la Ciudad de México, aquí en California. No hubiera sido posible de otra manera. Así que tiene sus grandes ventajas también esto de estar haciendo las cosas virtuales. Quiero darle muchas gracias por la participación y por el apoyo que han brindado muchas instituciones para que se lleve a cabo este evento. Entre ellos tenemos el Colegio de Artes y Letras de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles, el Departamento de Literatura y Lenguas Modernas, el American Communities Program, ACP por sus siglas en inglés, la Universidad Autónoma de México, Campus Los Ángeles, y el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires. Todos ellos patrocinadores de este evento. Gracias por seguir creyendo en la literatura, en la importancia que tienen las letras para nosotros. Es momento ahora de presentarles
a los autores que nos acompañan en este evento y agradecerles el tiempo y el interés que tienen para el profesor Valer y para esta obra tan interesante. Comienzo con Elsa Drukarov. Ella es investigadora, es teórica y es crítica literaria del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Además de autora de ficción en obras donde se cruzan diferentes géneros literarios como la novela de aventuras, el melodrama, el género policial con la novela histórica. Tiene muchas obras muy importantes, por mencionar algunas, El último caso de Rodolfo Walsh. Esta es una novela y la colección de cuentos Checkpoint. Gracias, Elsa, por estar aquí. También tenemos a un importante poeta cubano, José Coser. No podíamos hablar de poesía sin hablar de este magnífico autor. Es un poeta fundamental de las letras latinoamericanas, cubano de origen, pero residente en Estados Unidos desde los años 60, autor de más de 101 libros a lo largo de su rica y prolífica carrera literaria. Entonces, estamos aquí, gracias, compartiendo espacio con uno de los grandes de la poesía latinoamericana. Algunos de sus libros son Bajo este 100, Carece de causa, Índole y la serie Imago Mundi. Por favor, les pido a los participantes que se adentren en esta charla, que nos hagan saber su opinión, lo que les interesa, si ya leyeron la novela, si tienen algún punto de particular interés que quisieran saber. En la parte de abajo de su pantalla hay una sesión Q&A, preguntas y respuestas. Ahí ustedes pueden mandar su pregunta, mandar su opinión, su comentario, y yo se los hago llegar a cualquiera de los autores. Es muy importante que participemos de esta charla de la mejor manera. Virtualmente es las herramientas que tenemos, pero no por eso no tiene que ser interesante y dinámica. Yo les agradezco mucho a todos ustedes. Y bueno, antes de eso, ahora sí, vamos a comenzar con esta plática importante, porque no me voy aquí quedar hablando como loro todo el día. José, yo le cedo la palabra para que comience este debate y esta magnífica charla que tenemos aquí. Claudia ha dicho sistemáticamente novela. Y es la primera, no un reparo, pero la primera dificultad con la que yo me encuentro cuando leo esta novela. Unamuno hablaba de sus novelas diciendo que eran nivolas. ¿Es esto una nivola? En cierta medida, sí y no. No es una novela ad usum et abusum, es una novela difícil de clasificar o definir, cosa que no me quita el sueño, pero que en este caso me lo quitaría si yo no dijera ciertas cosas. Y creo que debo empezar por decir que siendo o novela o nivola o lo que sea, es una especie de rayadura en el momento histórico que vivimos que hace de Chabrancán un primer escarceo, una primera intentona, creo que bastante definitiva, de una nueva novela, de algo que está cambiando en el mundo a nivel socioeconómico, a nivel de la vida cotidiana, conceptos nuevos, todo es rapidísimo. Yo creo que lo que logra, y lo logra desde mi punto de vista Pablo Valer, es encontrar el espacio adecuado para en X número de páginas escribir este libro. Yo he tomado 4 apuntes. El primero dice simplemente una novela que se deja leer. O sea, yo no podía parar de leer la novela. Suelo, por mi edad, quedarme dormido mientras estoy leyendo. Aquí el sueño no abusaba de mí. La necesidad de continuar con la lectura era constante. Pero luego es muy difícil de clasificar, de sintetizar. Su totalidad se me vuelve inasible y para mí, en lo que es la escritura, sea poesía, sea prosa, textualidad, siempre la idea de la inasibilidad me sirve de pauta como para conocer y reconocer unos espacios donde siempre me quedo corto. Y me gusta quedarme corto en esto, en lo demás no.
me gustaría ser preciso, llegar. Pero acá siempre hay, en esta novela y en otras que yo respeto mucho, o en ciertos poemas, siempre hay una zona, un espacio donde asirse simplemente a lo que se está leyendo y lo que se está viviendo a través de la lectura me resulta imposible. Y esa es una clave para tratar de entender el gusto, regusto y deseo de continuar leyendo no solo esta novela, sino leer más obra de este autor o del autor que sea. La segunda intentona de situarme en ese espacio dice así: digo novela, pero quizás sea más bien una epopeya moderna. El Cid campeador representativo, no de lo centrado, no de lo nacional, sino de un nuevo mundo descentrado que va mucho más allá de la épica nacional. La chanson de Roland habla del triunfo trágico, casi triunfalista del mundo francés en la Edad Media. Los Nibelungenlied, lo mismo, son pre-wagnerianos, reúnen mitos, dioses bárbaros y por igual se centra en esa ortodoxia de los todopoderosos. Los dioses son todopoderosos y la aristocracia, que es la que defiende y respeta a esos dioses, a la que le conviene mantener en pie esos dioses, constituyen el poder con P mayúscula. En Chabrancán, por el contrario, la epopeya es transnacional. Aquí hay de todo y para todos. Se intenta desde el nada rígido, inconsciente, comprender, no celebrar, sino comprender dónde rayos estamos situados y a dónde vamos. La catástrofe que se avecina y que avecinándose ya llegó, está presentada, intuida y llevada más allá en esta novela, en esta epopeya moderna, que es el comienzo de un nuevo modo de dirimir lo que está sucediendo, porque no es un volver a la Edad Media, no es un volver a la ortodoxia, sino todo lo contrario. Hay un punto en que ese intento de totalidad se me vuelve a mí como lector sideral. Es la epopeya del desastre ecológico, de la desesperanza del cetáceo que no tiene a Jonás dentro de su vientre, la desesperanza del delfín o de la marsopa, que son animales inteligentes, pero que la destrucción permanente, el meteoro que ya no tiene que caer para destruirnos, porque el meteoro somos nosotros somos los chabrancanos, está presente. ¿Se me escucha, por favor? Sí, sí. La número 3 que anoté dice: es un libro, como dice Elsa Drukarov, alucinante, del que salimos alucinados. Pero asimismo es un libro reposado, esto lo digo yo, en sus presencias, en sus instancias líricas. Tiene momentos de sabiduría. Por ejemplo, cito este en la página 125. Y es maravilloso como se dice, porque es lacónico y perfecto. Dice: el error sana. Salté del Tujes para arriba en el momento en que leí aquello. El error sana. Toda una visión de la vida, una auténtica comprensión y un método de salvación para arreglar, comenzar a reconstruir a partir del desastre, si somos seres humanos el error de Dios o no. Leo en la página 125 una pequeña cita donde ocurre algo muy típico de esta novela. Valer escribe: como un instinto de sobrevivencia, editan, guardan, reescriben, tachan, tiran a la basura y vuelven a empezar. Y así viven, con hipertensión, diabetes, gota, arritmia, derrames cerebrales, muerte súbita. Hay que abrirse al error, el error sana. Venimos de mundos diferentes. Mongo, ¿ves? Lo mío es la música, el movimiento, la energía. Vos andás buscando esqueletos abajo de la tierra. ¿Qué es lo que querés encontrar? Y viene, lo cual es, yo creo, muy típico, lo que se llama un anacoluto en retórica, del momento actual y desde hace años, como sustituto de la metáfora, como sustituto de lo particular representando lo general, etc.
se dice sin ninguna explicación, un poco desfachatadamente, ¿no vio la película? ¿Qué película? Una de las mejores películas que vi en mi vida. ¿Cómo se llama? O sea, ha sido un salto brusco, un salto inesperado que va llevando, casi arrastrando la textualidad de esta novela, epopeya moderna, Nivola, ¿qué más da? Por caminos inéditos, por caminos originales, donde compadezco al autor. Estamos tratando de desbrozar unos territorios tan novedosos, tan únicos, que simplemente atreverse a alcanzar un grado máximo de comprensión y de totalidad, no olvidando ningún aspecto de la realidad, es en sí una proeza. Y siéndolo, y siendo yo amigo del autor, pues lo felicito por ese salto al vacío. Y lo último que voy a añadir es, y por último, ver cómo Waller avanza con sutil manera hacia la totalidad. La novela total, la epopeya moderna, que al haber perdido univocidad, centros ortodoxos, retórica única, declinación y crepúsculo de los dioses, intenta a base de saltos bruscos, esto que he llamado anacolutos, alcanzar niveles cada vez más sintéticos y precisos. Índole lírica, auténtica poesía que contiene soltura, pensamiento, salto cósmico. Hay una página, que es la página 127, donde entre dos personajes esto se representa muy bien. Y es solo un ejemplo de cientos a los que se podría aducir. Dice Otis con Sonia. Él erotizado, ella sentimentalizada. Ambos casos psicalípticos, entregándose a un eros normativo desde el punto de vista actual, donde se dice todo, se describe el momento sexual, banal, de película de Netflix o novela radial. Sucede y es ortodoxia lo que antes nunca sucedía, estaba prohibido. Y la descripción, que es maravillosa, dice, los vellos del pubis, los desnudos, los vellos del pubis, los nudillos alertas, el clítoris, el labio femenino, el coito aún sin coito, fruición de lo venidero. Lo que antes era heterodoxia, por saturación se volvió ortodoxia, es decir, nosotros estamos ahora participando de una casi psicalíptica aberración, sin ya plantearnos, hasta aparece en Netflix todos los días, las implicaciones de esto. Y la mayor implicación, desde mi punto de vista, es que esa saturación se ha convertido en la norma, que la norma es poder decir estas descripciones. Un personaje se masturba y ya nadie experimenta nada o le parece aquello una extrañeza. Es un nuevo mundo. Waller sabe salir de este atolladero, pegando un salto por la vía del lenguaje y con el lenguaje, describiendo, descubriendo, descubriéndonos el clímax. Y lo que dice, como salida a la descripción erótica que él ha hecho, me parece de una elegancia, de una precisión, porque dice simplemente se alinearon los planetas y las lenguas. Y es impresionante haber pasado por aquella descripción que si uno tuviera 20 años la estaría leyendo con una erección poética, a este salto impresionante donde el lirismo, la función poética, con una naturalidad inusitada aparece. Entonces lo que yo estoy planteando, y aquí termino, le toca a Elsa, es simplemente si esta novela inaudita del instante en que vivimos, porque es inaudita, creo que de momento no hay punto de comparación, implica una nueva ortodoxia, una normalidad normativa que ya se acepta con incluso indiferencia. Yo he dejado de poner las noticias porque me va a aparecer el payaso otra vez diciendo idioteces, soñando con un golpe de Estado en este país, ofendiendo a todo el mundo, pero además ofendiendo
los gobiernos de todos los países de América Latina y de todos los países del mundo, a menos que sean dictadores como él, porque no se han atrevido, como él quiere atreverse, a través de sus tropas antisemitas, que quieren blanquear el mundo, etcétera, ¿no? No se han atrevido hasta ahora a dar un golpe de Estado. Golpe de Estado que en cualquier momento puede suceder en los Estados Unidos. Este país ni ningún país está exento de situaciones históricas que parecen lejanas a nosotros, y no lo son para nada. Entonces, este planteamiento que yo hago me gustaría, si es posible y si interesa, discutirlo y escuchar a Pablo también. ¿Qué opina de esta nueva ortodoxia que a mí me pone los pelos de punta? Gracias. Gracias, José. Gracias, muy interesante. Y aquí nos queda mucho para seguir dándole hilo con esta conversación. Elsa, sí, ¿te gustaría ahora compartir tu opinión respecto? Bueno, antes que nada quiero decir que para mí es un absoluto honor estar presentando un libro con José Coser. No puedo dejar de decir eso. Y ahora voy a hablar de la novela de Pablo, que es otro honor presentar. Tengo varias cosas en las que creo que me cruzo con cosas que ha dicho José, cosas que dialogan, me parece, con él. Pero voy a empezar haciendo algo que la novela no es en absoluto y que sale evidentemente también de la intervención de José, y que quienes escuchan y lo han leído saben perfectamente que la novela es todo lo contrario. Voy a empezar siendo solemne. Voy a decir dos frases solemnes, lo cual es raro porque Pablo Valer y la solemnidad son cosas que no se llevan nada bien. La primera es que Pablo Valer es mucho más que un docente universitario, un académico, investigador, un doctor en letras, un crítico. Pablo Valer es una de las sensibilidades, una de las energías pensantes y creativas más originales y diferentes que yo conozco. Yo creo realmente que coincido con José en esa sensación actualidad, pese a no parecerse a nada. Bueno, y la otra frase solemne es que yo conozco la obra anterior de Pablo, leí sus dos obras narrativas anteriores a Chabrancán, leí algunos trabajos críticos de Pablo, y yo digo, bueno, me ha gustado mucho las obras anteriores de Pablo, pero creo realmente que Chabrancán no es solamente su mejor obra, es también, me parece, una de las novelas que yo he leído en la narrativa argentina de los últimos años, por esta impresionante originalidad y por la audacia de su apuesta, y la potencia, verdaderamente es cierto lo que dice José, la potencia lírica que la obra consigue, y que al mismo tiempo es un poco imposible de encasillar también como una novela poética. La obra narrativa de Pablo viene teniendo obsesiones que son parecidas a las de su obra como crítico. Simplemente si yo les cuento algunos adjetivos sobre los libros anteriores de él, salen las obsesiones de Pablo, me parece. En los años 90 publicó una novela que yo diría que es gore budista tibetana. Una especie de loco combate gore en medio del Tíbet, titulada con un latinazgo. El Anacoluto me parece que es realmente una de las grandes figuras creativas de Pablo, diría, escuchándolo a José Coser. El latinazgo, que en esta novela queda completamente irreverente, es Kirka, Chirca o Kirka, según la Circa, Chirca o Kirka, según la pronunciación del latín que elijamos. Bueno, más o menos en la década siguiente, Pablo publica un tomo de cuentos también fuertemente delirante, por momentos con una especie de raro minimalismo exótico, diría yo, que se llama La burocracia mandarina. Y ahora aparece Chabrancán. Bueno,
en todo esto, y también en sus preocupaciones como crítico de arte y de literatura, se ve realmente un interés por cómo construir mundos que son tan sólidos como absurdos, y yo diría cómo lidiar con el absurdo y el sinsentido de la especie humana y de lo que la especie humana ha construido sobre la Tierra, ¿no? José se preguntaba si somos el error de Dios. Es una pregunta muy profunda, es una pregunta mística muy profunda. En todo caso, aún si no pienso a Dios, me pregunto realmente si no somos una especie, un error, una especie que lo único que vino a hacer fue a sembrar el sinsentido y el peligro de la extinción del planeta, una especie lo suficientemente delirante, o por lo menos con una especie patriarcal, que desde esa mirada masculina tiene un delirio lo suficientemente imbécil, diría yo, como para creer que posea un planeta. Cuando, si lo que está quedando claro es que más bien el planeta posee a los seres humanos, y que los seres humanos son una lacra que está poniendo en peligro no su propia supervivencia, la supervivencia del propio planeta, además de su propia supervivencia. Entonces, ¿cómo construir mundos que por un lado tienen una lógica enormemente sólida, pero por el otro lado están lidiando con la conciencia de ese absurdo? La conciencia del absurdo de la especie humana creo que es constante en la obra de Valler. Otra es el amor por lo monstruoso, por lo esperpéntico y por las personas, las personitas, nuestros congéneres de especie, las y los congéneres de nuestra especie humana, que somos monstruosos y esperpénticos de alguna manera. Bueno, en la obra de Pablo está repleta de monstruosidades y esperpentos, que además no solamente son gente muy sensible y que de alguna manera se vuelve muy querible, sino que son absolutamente ineficaces e ineficientes para funcionar en las reglas de este mundo. Esa es otra cosa que me parece que se repite muchas veces en la obra de Pablo, y en Chabrancán, con la dupla de Otis y Sonia, de estos dos personajes, llega a su máxima expresión. Por otra parte, también se ve en la obra de Pablo una fascinación profunda por la carne, por el erotismo, pero un erotismo que yo diría que es completamente intempestivo, donde hay algo que lo libra muy fuertemente de Netflix, para retomar a José y dialogar con él, que es que no hay canon posible que lo pueda agarrar, ¿no? Bueno, así como en este Anacoluto sobre la alineación de los planetas y las lenguas, que cierra esa relación sexual apoteótica que finalmente ocurre en el libro, sí, es verdad, eso por supuesto es la tensión erótica que estalla en la escena que estamos esperando, que no defrauda en cuanto a cuánta carne pone en la escritura, que no defrauda en cuanto a los cuerpos, etc., pero que al mismo tiempo, como son cuerpos que tienen todo el tiempo algo descolocado y algo monstruosamente excesivo, realmente es muy difícil también dejarla agarrar, ¿no? Yo diría que la otra cosa que recorre la obra de Pablo Valler es el deseo inagotable, una especie de voluntad de afirmar la fiebre de estar vivo, pese o viva, pese a todo el absurdo al que ya me referí, que tiene que les humanes, para usar el género inclusivo que se está abriendo paso en la Argentina feminista, les humanes tenemos realmente la conciencia del absurdo de tener vida. Bueno, pero al mismo tiempo no se puede dejar de festejarla, y de esta manera completamente bizarra la obra de Valler la festeja. Chabrancán, me detengo un minuto en el título porque es un título enormemente porteño, un título muy bizarro que casi nadie entiende. Digo casi nadie porque mi marido, que es un gran porteño, inmediatamente me dijo Chabrancán, abran cancha. Bueno, el abran cancha, ¿no? Puesto al revés, al berre, como decimos en nuestra jerga en el lunfardo. El abran cancha es un grito de afirmación, un grito de córranse que acá vengo, ¿no? Ábranme paso que conmigo no van a poder.
hace mucho tiempo que Valer combate el horror que es este mundo con la afirmación deseante de Abraham Cancha, de un arte que irrumpe y que apuesta por abrirse cancha solo. Quiero ir a algo personal. Leer Chabrancán fue una de mis grandes experiencias en este año tan raro. Un año en el que además Chabrancán se me impone como novela en un momento en el que yo realmente prácticamente no tenía concentración para leer nada, en medio de esta sensación de fin de mundo, donde ha terminado de quedar brutalmente claro que el planeta no puede seguir siendo así de maltratado, ¿no? No se puede ya ocultar la relación de los saltos de los virus de animales, de los nuevos virus a humanos, con el calentamiento global, con la destrucción de ecosistemas que ha hecho esta forma de producción económica en la que estamos, con animales que tienen que salir de sus hábitats porque ya no pueden sobrevivir donde estaban, con el recalentamiento global que hace que haya dengue en España, por ejemplo, una cosa absolutamente absurda, que haya mosquitos de dengue en España, con esta sensación donde ese coágulo global que es el libro Chabrancán, que si bien transcurre en Buenos Aires, aunque una pequeña parte comienza y tiene que ver con la Academia de Estados Unidos, pero la trama fuerte del libro transcurre en Buenos Aires y en Córdoba, o sea, transcurre en Argentina, pero sin embargo, efectivamente, la novela es completamente global y hay un momento donde trasciende toda frontera, como trasciende toda frontera el desastre ecológico y de fin de mundo que cuenta la novela, pero que también estaba pasando en el momento, está pasando en este momento, digamos. Entonces, bueno, en este mundo detenido, en este mundo agonizante, mientras el virus avanzaba, y yo me sentía una hormiguita de la especie humana guardada en mi casa día y noche, leo Chabrancán, que es una novela sobre el apocalipsis, entre otras cosas, y la verdad, para gran asombro mío, porque empiezo leyendo sintiendo que no me puedo enganchar con nada, que no puedo engancharme con la letra escrita, que no tengo espacio mental, también me pasa lo mismo que José, me zambullo en esa ficción y no lo puedo soltar. Yo les voy a leer algunos fragmentos de cosas que le fui escribiendo a Pablo mientras leía la novela. Voy a tratar de no contar el final, odio las críticas, las personas que desprecian tanto el placer de la lectura que le cuentan a la gente el final. No es contar el final decirles que en esta novela se cuenta el fin del mundo. Y no lo es porque este dato se sabe prácticamente desde el principio de la novela, ¿no? Hay fecha, hora, minuto y segundo para el fin del mundo, y se sabe desde el principio que no hay absolutamente nada que hacer. Entonces, no se preocupen, no es que la novela termina así, paradójicamente. Yo les cuento solamente este dato para que se entienda lo que escribí, que ahora les voy a leer, está un poquito modificado, un poco por esto de ese non è vero e ben trovato que tenemos los escritores, y que Pablo va a saber entender, que cambie un poco la literalidad de los mails que recibió, y también para que ustedes lo puedan seguir mejor. Acabo de terminar de asistir al Apocalipsis, le escribe a Pablo. Tu Apocalipsis es como el Aleph de Borges. Y nota al pie, acá también me junto con cosas que ha dicho José sobre la idea de novela total. Tu Apocalipsis es como el Aleph de Borges, solo que acá se vuelve última letra, antecedido por una sucesión de microrrelatos que a veces son poemas. Sigo pensando que esta es tu mejor novela y ahora estoy pensando que es uno de los libros más significativos de la literatura argentina de los últimos 10 años. Me pregunto por qué transitar en la lectura por el Apocalipsis en un momento como este no me desespera, no me llena de angustia. Al contrario, frente a toda la angustia que he venido sintiendo estas semanas, leer esto me tranquilizó. Me dio una especie de resignación necesaria porque me conectó con la belleza de un final, y me dejó reírme. Me reí con vos, porque tu voz narrativa se ríe mucho del mundo que termina. Me reí de festejar esta sociedad del espectáculo que se ha construido, este capitalismo demencial, pero también me reí del arte, como te reís vos, y como vos festejé que el arte exista.
Arte, capitalismo y espectáculo son los tres mundos que mueren eufóricos y de pie, con una dignidad que pese a todo arma sentido. Pablo Haller, escribiste una novela humanista, después de todo, el único humanismo que se puede sostener hoy. Lo que David Foster escribe sobre este libro es cierto. El único tipo de escritura apocalíptica que la Argentina podría hoy legítimamente permitirse. Escribió David Foster, que, ahora hago este paréntesis, acababa de fallecer cuando yo le escribí esto a Pablo. David Foster es una de las tantas muertes de gente querida que hay que lamentar en este 2021. David Foster entendía como nadie, le escribí yo a Pablo, este cachivache multicultural y diaspórico que es ser un argentino, o mejor, un porteño. Y si el porteño es judío, ni te cuento. Bueno, yo le escribí esto a Pablo y quiero extenderlo un poquito, porque cuando David hablaba de que es la única escritura apocalíptica que la Argentina podría hoy legítimamente permitirse, a mí me parece que hablaba de la oposición apocalíptico e integrado de Humberto Eco. Y acá pasa una cosa, en el apocalipsis eufórico que narra Pablo Haller hay una crítica feroz a los medios de comunicación y a la estupidez masiva, por supuesto, y en ese sentido es apocalíptico, y en otros sentidos también, en el sentido de Eco, digo, pero además cuenta un apocalipsis de verdad. Y entonces es una novela apocalíptica, pero no a lo Eco, es una novela apocalíptica porque relata un apocalipsis. Y hay algo muy loco, esta actitud apocalíptica respecto de algo, apocalíptica a lo Eco, respecto de algo que podríamos llamar de un modo muy general la novela, la cultura popular, que está en Haller, al mismo tiempo está enlazada con una gran fascinación por la fuerza y la potencia de un deseo y una verdad masiva y popular. Eso es lo paradójico. Hay una mirada apocalíptica, pero no exactamente aristocrática. Hay una mezcla muy extraña de respeto y de desprecio, todo a la vez, por las masas, por la estupidez humana, por la belleza humana. Bueno, y cierro hablando del gran personaje de este libro, para mí, donde se ve muchísimo esta construcción entre despectiva, admirada, amante y paródica, que es la desbordante Sonia. Yo no voy a contarles el libro ni les voy a decir quién es Sonia, porque realmente deseo que de escucharnos a José y a mí y de participar de esta presentación corran a leerlo, pero tengo que decir que la elección de estos dos perdedores ridículos, son dos grandes losers, con sus cuerpos monstruosos por diferentes motivos, definitivamente fracasados, son entrañables. Hacen reír mucho y apabullan. Los dos desean con un exceso extraordinario. Yo creo que lo que salva también realmente el erotismo de Haller, de ser la tontería obligatoria de hablar de sexo a la que se refería José, es el exceso extraordinario del deseo. Las escenas de sexo en la literatura se han vuelto una especie de lugar común automatizado, y me parece que en el cine muchas veces también, es muy difícil reformular eso para que vuelva a tener la potencia esa del, ¿cómo es que dijo? José dijo la erección poética, yo diría la humidificación poética, para llevarlo de alguna manera a un lenguaje mío, femenino, pero lo cierto es que el exceso es lo que lo salva de ser Netflix o ser una escena más, o una cosa más que habla de sexo. El exceso acá está en el deseo de Otis por Sonia, y está en Sonia mucho más allá. Sonia, que termina deseando a Otis también, es básicamente el deseo vital de Labran Cancha, el deseo vital de un cuerpo y una cabeza y una voluntad que no se rinde jamás. Y yo creo que ahí hay, y con esto termino, una utopía muy bellamente
masculina respecto de la posibilidad de salvación que podemos tener las mujeres, como una especie de territorio ubérrimo, digamos, de territorio de producción y de sentidos nuevos, de sentidos que logren salvarse del capitalismo y del patriarcado, de las dos cosas. Yo no creo que esto tenga ningún tipo de asidero racional, creo que esto es poner en las mujeres una responsabilidad enorme, que, bueno, si bien es cierto que el mundo hasta acá lo rigieron los hombres y lo trajeron a este nivel y a este lugar, también es cierto que las mujeres hemos sido cómplices de nuestra propia opresión. Así que yo no es que creo realmente que ahí hay algo racional, pero sí creo otra vez que ahí hay una apuesta, y esa apuesta me contagia, no porque sea racional, porque es puro deseo, el deseo de que algo nuestro, algo en ese cuerpo, en esa voluntad, en esa autonomía desbordante de Sonia, abriendo cancha y siendo un cuerpo que excede todo, incluso la comprensión del logos de los científicos que tratan de estudiarla en la novela, bueno, que algo de esa autonomía nos salve, ¿no? Y acá, y cierro con esto, pienso, digo dos cosas. Una es que Pablo a veces en nuestras charlas y en nuestras discusiones artísticas, filosóficas, etcétera, se las da de escéptico, pero yo creo, Pablo, que como escéptico sos un fracaso. Y la otra es la relación que también le hice en el email que le mandé de Chabrancán con un cuento de las cosmocómicas de Italo Calvino, donde Italo Calvino se imagina el Big Bang, el origen del universo, como una mujer, una gran mujer de senos enormes, que está metida en el punto primigenio que va a dar origen, el punto primigenio que va a ser el Big Bang, y que esa mujer, que está rodeada de hombres enamorados de ella, y a los cuales satisface maravillosamente, de pronto abre los brazos así, y dice, ragazzi, cómo me gustaría tener lugar para hacerles a todos una buena tallarinada. Y en ese abrir los brazos, bueno, el universo nace, todo estalla. Yo creo que Pablo Valer ahora se imagina el apocalipsis, como un final donde queda solamente algo, queda materia femenina de Sonia mirando el horizonte del mar y diciendo, Chabrancán, abran cancha. Gracias, Elsa. Esto va a dar para toda la tarde. Tenemos aquí cantidad de puntos que han salido de ambas partes de José, de Elsa, pero es que no podemos encajar a Chabrancán y al análisis de Chabrancán en una sola línea. Aquí es un abanico, y entre más hablan, más sale. Entre más la leen, más lo analizan, más va a salir. Pero ahora es el turno del profe Valer. ¿Algo que refutar, algo que decir al respecto? Muchas gracias, Elsa, y muchas gracias, José. La verdad que evidentemente el cariño exagerado que le tengo hace que ustedes sean unos exagerados y encuentren tantas cosas que yo no había visto en mi novela. Y les agradezco mucho por estar acá a ustedes, les agradezco a todos los que están mirando, a Claudia, incluso a Alejandro. Gracias por estar, Alejandro. Y a las universidades que patrocinan este evento, el Instituto de Literatura Hispanoamericana y a Cal State LA, y por supuesto a la UNAM de Los Ángeles, que está celebrando sus 15 años en Los Ángeles. Parece un poco inoportuno hablar de poesía y de narrativa ahora que estamos viviendo en medio de este caos histórico, político, que Argentina está volviendo a nacer, o que Argentina está mirando hacia un nuevo futuro, que Cuba está mirando hacia un nuevo futuro, que Estados Unidos está enfrentándose a la posibilidad del fin de la democracia. Estamos viviendo un mundo de apocalipsis, y parece un poco inoportuno hablar de poesía. Pero bueno, es lo que hacemos los escritores, hablamos de poesía. Y de hecho es el slogan que yo tengo para vender Chabrancán. Mi slogan es con el que me podría subir a un colectivo argentino y decir que es una novela ideal para todo tipo de apocalipsis.
Así que en algún sentido sí tiene sentido conectar a Chabrancán con la realidad política que estamos viviendo ahora. Y además de todo quería desmentir un rumor, porque mucha gente escuchó que se juntan Koser, Valer y Drukarov y pensaron que se trataba de un comité bolchevique, pero no es así. Incluso ahora que está Horowitz, pero no es así. Para los teóricos de la revolución como Horowitz, les digo no, esta reunión no es revolucionaria en el sentido de la política coyuntural. Esta reunión será revolucionaria metafísicamente o quizá patafísicamente, pero no políticamente. Así que dejarnos afuera para tu próximo libro, Alejandro. ¿Sí? Entonces, habíamos quedado en que iba a leer una parte de la novela, un extracto del texto, y me gustaría explicar en qué momento de la novela se encuentra este extracto. Es casi hacia el final, y como ya habíamos hablado, es un momento de caos absoluto. Quizás solo debería explicar dos cosas para que se entienda mejor. Por una parte, cuando se habla del socotroco en la novela, se refieren al meteorito, que es la amenaza del meteorito que está por caer. Y lo otro que es una imagen que quizá me puede ganar unos puntitos de profeta, porque esta novela fue escrita antes del 2020, antes de la pandemia, y este texto, que en realidad es un discurso de quien para mí es el personaje central de la novela, que es Pafundi, si bien es un personaje marginal, para mí es el personaje central. Hay un momento en que él está hablando y tiene un barbijo colgando de la oreja. Así que, si pueden, denme un puntito de profeta, solo por esa imagen. Entonces, déjenme un segundo. Entonces sale Pafundi con dos enfermeras a una terraza en un edificio en Buenos Aires, desde donde se ve todo este caos apocalíptico, y él empieza a hablar. De hecho, se sube a la terraza y después sube a un tanque de agua arriba de la terraza, mientras las enfermeras lo miran, y dice: «Qué gran obra esculpiría Rodin con todos estos miembros dispersos. Hay que celebrar la ironía del desastre. En unos segundos hemos pasado de calcular la mejor ruta de escape a rezar para no morir aplastados o al menos sobrevivir sin perder las dos piernas. ¿Qué otra gran puerta del infierno esculpiría el fetichista de las amputaciones, sumergiendo sus dedos artrósicos en pedazos de barro sin cuerpo? Si no se puede saber realmente quién es, en verdad, un escultor, hasta que produce su última obra, tampoco podemos saber qué es en verdad el arte de la escultura, hasta que, de entre las ascuas de la hecatombe, surja su última figuración. ¿Será eso el socotroco? A más de un vanguardista de aquellos que buscan ponerle punto final a la historia, le hubiera gustado concebir una pieza que tuviera la fuerza del socotroco, un punto y aparte cósmico, puntuación bastarda, un full stop como el de Fiona Banner, pero un bólido que no es solo minimalista. El socotroco también es escultura estelífera, efigie rupestre, ready-made paleolítico, es barroco embarrado, berrueco, perla irregular, roca rococó, es performance petrificada, arte conceptual de la edad de piedra, expresionismo abstracto, arte puro, arte-acción en caída libre y accionismo vienés después de la caída. Las enfermeras se agarran de la pared como si hubieran sentido un temblor y miran lascivamente a Pafundi, que se desganita sobre el tanque de agua entre rugidos, bocinazos y descargas eléctricas, el barbijo colgando de una sola oreja y el delantal abierto flamean contra el viento. El guardapolvo, salpicado de manchas verdeazules, le pega chicotazos contra las piernas. ¿Dónde está la chispa divina? Continúa hablando. ¿Dónde está la chispa divina que le da vida al golem? ¿Qué busca el perverso Majaral de Praga, que es también como Rodin devoto de los amputados? La primera marca que imprimimos en la tierra fue la de esa aleta saliendo a la orilla de un pantano, y la última será un manotón desesperado. Pero toda marca tiene un verso y un anverso, unida y una vuelta, una forma de ser leída y desleída. El griego antiguo no se recorría ni de derecha a izquierda ni de izquierda a derecha, sino como Eustrófedon,
como Bustrofotón, como Bustrófate, siguiendo el recorrido con que el buey avanza por los surcos del arado, para un lado, para abajo y para el otro, para abajo y para un lado. Gutenberg se inspiró en las glebas de barro que levantaban los cascos de un buey para crear los tipos móviles de su imprenta, y que otro poema inauguraría con esas letras de estaño sino el libro de la Sibila, la hechicera que profetiza en hexámetros griegos el juicio final. Siempre se vuelve al final, para un lado y para el otro, de derecha a izquierda, de atrás para adelante, la explosión nuclear de bustrofotones. Hay que volver al principio y esta vez no comenzar de nuevo. Dioses moribundos, rabinos de Praga, hacedores devotos del Talmud, sibilas de las grutas, fetichistas de París, orfebres de Mainz. Solo yo escucho la plegaria de los golems. Solo los golems sueñan con regresar al barro. Hay que volver al principio y esta vez no comenzar de nuevo. Hay que saber leer sus sueños de materia prima, de caldo, de melcocha original, y devolver la poesía a sus tintas aceitosas, los tipos móviles a sus vetas de estaño, devolver todo al barro y devolver el barro al agua y a sus sedimentos. ¿No escuchan, fetichistas de la amputación, la plegaria de los golems? Ahí termina el extracto. Y ahora sí, si quieren podemos empezar con las preguntas. La única pregunta que no me gustaría escuchar es la que me hace todo el mundo, y es ¿de qué trata la novela? Y no es que sea una mala pregunta, pero no me gusta escucharla porque me cuesta mucho responder esa pregunta. Originalmente la idea, el proyecto inicial de la novela era hacer coincidir dos dimensiones completamente incompatibles, que era la de escribir un texto comercial, digamos, un texto de esos que no se pueden dejar de leer, un texto de anticipaciones y de suspensos y de personajes, pero sobre ese texto, por abajo de ese texto, un proyecto que era completamente poético, un proyecto que intentaba articular algo que es completamente inefable y que tiene que ver con imágenes más que con palabras, que no se puede articular con palabras. Era la idea de conectar el eco visual de las redes, de los mapas, con las redes vasculares de las venas y las arterias, y con esos patrones fractales de las alas de los insectos. Ese era uno de los proyectos poéticos de la novela, más que la historia que uno puede contar. Y también el otro concepto de lo inverso, el berre, el alberre, que se da tanto desde el título como estructuralmente dentro de la novela. Por eso cuando me preguntan de qué trata la novela, no puedo contestar y no me gusta la pregunta. Pablo, perdón, hay una pregunta acá hecha. ¿Dirían que se trata de una novela que cierra una década o más bien abre otra? Es una pregunta de Lisandro Volter que acabo de ver en el chat. Ajá. No sé cómo responder. Para mí, mi sensibilidad es continua, ni se abre ni se cierra una época para mí. Es la misma sensibilidad que vengo tratando de articular desde Circa en adelante. Circa era como proyecto, vos la describiste como el gore budista, yo la describía como un thriller erótico metafísico, ¿sí? Y con esta novela subo un poco la apuesta porque es un sainete porno mesiánico. En ese sentido sí hay una subida de apuesta. Una cosa, Pablo, que podría significarte algo a ti y crear un pequeñito, una brecha. Vamos a llamarle una brecha esperanzadora. Y es que ante aquella pregunta un poco banal que hacía mi texto sobre si somos un error de Dios, tu novela daba la respuesta y la daba clarísimamente al decir el error sana. Entonces, ante lo apocalíptico tenemos lo no apocalíptico, es decir, este no es el fin del mundo, esta exageración también se convierte un poco en melodrama, todo melodrama es un negocio, es parte de ese capitalismo absurdo y excesivo que criticamos, bla, bla, bla. Pero además hay otro punto que a mí me parece fundamental, tan elemental que se nos escapa, y es que tú escribes muy bien.
es que la escritura en ti, dentro de esa afluencia, entre ese movimiento casi inasible, como dije en un momento dado, es una escritura que al mismo tiempo está muy concentrada, muy en postura del loto, muy perfectamente cincelada, burilada, y es una escritura como en el párrafo erótico, psicalíptico que yo leí, impecable. Entonces esa impecabilidad no es ya de los participantes de taller, sino yo creo que de un verdadero talento, es decir, una persona que ha nacido con una realidad difícil, fácil, ¿qué más da? Única. Y tú no es que la explotes, no estás dedicado a explotar nada, sino que simplemente fluye de ti como naturaleza no solo humana, sino como naturaleza, yo creo que sideral. Y lo segundo que quisiera también incluir en este breve discurso es el mismo final de la novela, que ante esta pregunta que se te ha hecho, sí, podrías decir, aquí hay una década que se ha juntado, pero viene algo después. Sí viene algo después y está clarísimo en ese final, que es el principio de la próxima novela, pero que es el principio también de lo que viene sucediendo en este momento histórico, por llamarle así. Y es que junto con la dificultad de la vida, a todo nivel. Yo tengo hijas, tú tienes hijos, todos tenemos, el otro día de broma decía, ay, el violinista, ¿cómo te llamas? ¿Quién? ¿Yo? No, el marido de Elsa. Es que se me... Alejandro. Alejandro. Ah, ok. Como decía Alejandro, que dijo, ya se me escapó. Bueno, no importa, pero a lo que voy es a una cosa muy sencilla. Yo no miro televisión ya hace rato por muchos motivos, pero Guadalupe, que está metida mucho más en el mundo que yo, constantemente a la hora del almuerzo sobre todo me pone al día y me cuenta horrores y cosas chistosas, cosas inusitadas, etc. Pero en todo esto últimamente lo que hablamos más y más es en la cantidad de gente, muchas mujeres jóvenes, solas, que se alejan del mundo en cierta medida, y la medida es no quiero compañeros, no quiero hijos, no quiero, se meten en estas casas pequeñas a vivir sus vidas porque no quieren saber del mundo. Yo no puedo con el mundo y la salida es, si quiero no volverme loca, es aislarme, alejarme. Peligrosísimo, lo reconozco, pero al mismo tiempo esto está sucediendo entre muchísimos jóvenes. Estos mecanismos de comunicación que también producen dinero, no demasiado, nos sitúan en la tesitura de los poetas durante toda una historia. Yo no puedo vivir de la poesía. Sí, siento un libro, sí, coser para acá, coser para allá, a la mierda con todo eso. No me cae un centavo, no me cae un kilo prieto partido por la mitad, que decimos en Cuba, ¿no? Y entonces, ¿tiene estos sentidos? Le tengo que acabar de dar la razón a mi madre que me decía, ¿por qué no escribes basura, ganas dinero y luego escribes esas cosas que nadie entiende? ¿Qué razón tenía? ¿Qué razón tenía esa mujer, no? Y yo, empecinado, emperrado en ser, qué sé yo, nunca la escuché, metedura de pata. Pero vuelvo a estos jóvenes que dicen menos, que dicen minimalismo, que dicen continuidad, pero por otro camino, y mi camino es, y lo dicen con una tranquilidad, con una naturalidad que es, son mentirosos. Por ejemplo, hay una señorita que se está ganando la vida, y creo que ahora muy bien, haciendo unos blogs de estos de cómo vive ella, de cómo se encuentra la paz espiritual. Entonces te pone una vocecita que no puede ser su voz, porque es una voz tan idiota, ¿no? Pero está buscando plata y la está sacando de esta manera, porque reconoce que en el mundo hay una proliferación de idiotas que son los que necesitan oír, qué lindo este sitio, mira, está puesta el sol, mira este crepúsculo, qué crepúsculo de los dioses, olvídate de todo eso. Entonces van creando unos mundos pequeños que no son solitarios para ellos, están ocupados y ocupadas constantemente. Por ejemplo, tengo una hija que vive en San Francisco, todos saben que es una ciudad carísima, ¿no? Cuyo marido hace 1 año y medio que no tiene trabajo, no me dice una palabra, no me pide nada, es psicóloga, todo lo está haciendo por control remoto, creo que tiene un buen sueldo, es renuente por completo
pero por completo, y es una cosa generacional, a decirle al padre que está preocupado o a la madre que está preocupada, no te preocupes, papá, yo estoy ganando tanto, tengo tanto en el banco. Coño, sé judía y dime, ¿qué es esto? No, 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 ni una palabra, ni una palabra. Y hay que respetarlo, porque ellos, ya no es una cuestión de independencia, sino es una cuestión de supervivencia. Y entonces van creando sus pequeños espacios con cosas maravillosas. Este que vimos el otro día es un tipo que aprendió a hacer un tipo de pan baratísimo. La receta es secreta. Él está vendiendo el pan desde su casa. La gente viene con el barbijo puesto, compran el pan, le dejan el dinero en un punto, ¿no? Todo esto es maravilloso y es la respuesta a lo que Alejandro planteaba, que está justo y es maravilloso. Yo termino de leer esto y tengo una nota que dice bravo, simplemente, donde dice, Otis deja de silbar y lo único que se escucha son las olas que rompen contra la orilla. Normativo. La brisa había dispersado gran parte de la neblina y el aire limpio, nos hemos ido de la contaminación, fue revelando la extensión que prometía el mar. Así se quedaron, tomados de la mano, enamoraditos que van al cine a darse un lote, a darse un matecito, ¿no? A besuquearse, mirando hacia la línea levemente borrosa del horizonte, porque ya no hay horizonte, se sigue extendiendo, la vida sigue. Sonia sintió que no le faltaba nada. Esta comprensión que viene de tener menos, de tener poco, de hacerse la pregunta más elemental, ¿cómo vivir? Aristóteles, pero hacerse la pregunta más elemental que dice, necesito tanto, ¿qué necesito? ¿Cuáles son los límites? Yo tengo que hacer un taller mañana con unos chicos jóvenes, brillantes, todos mexicanos, pero brillantes, ¿eh? Estoy contentísimo con estos talleres. Y una cosa que voy a decir, que tiene que ver con un caso de un chico, un talento extraordinario. Y lo que voy a decir simplemente, y él lo va a entender, el talento tiene un límite, tu propia personalidad. Ahí es donde la cagas, ahí es donde echas a perder todo, echas a perder tu talento, tu mundo. No tengas tanta personalidad, no seas tan tú. Estás en un idioma que por lo menos te ofrece, y es único, la disyuntiva del ser y el estar. Me cachisis en el ser, me quedo en el estar. Y todo lo que estoy escribiendo en esta última fase de mi vida, una vida que termina, una vida que tiene que terminar, no me quejo, es precisamente esto, estoy, y donde estoy, hazgo, es el verbo asir en presente, en primera persona, que solo José Coser conoce, hazgo. Y termina Pablo Vales diciendo, no le faltaba nada, que había llegado, que estaba en el lugar exacto, respiró hondo y el aire marítimo le infló los pulmones con una esperanza inagotable. Parece casi novela de Corín Tellado. Había imaginado muchos futuros, pero nunca esta fuerza desconocida, nunca esta forma exuberante de comenzar a vivir. Si aquí no hay continuidad, si en ese final no sigue el mundo, si estos jóvenes a los que he aludido no están más vivos que tú y yo, que me lo cuenten porque yo lo veo de esta manera. Pues haciendo una anotación al tema de lo elemental que usted toca, precisamente yo al leer esta novela me hizo rememorar la novela de Saer, Juan José Saer, de Nadie, Nada, Nunca, esa atención a detalles, esa descripción tan vasta de los escenarios, de los personajes, y es realmente un excelente ejercicio para la imaginación, porque aunque nos pone todo el escenario y nos hace toda la fotografía tan completa, aún nos deja ese espacio para que nosotros podamos armar a la Sonia, al Otis, que les demos vida a nosotros mismos. Pero me hizo recordar a Saer y efectivamente no hay un lugar que se le haya quedado vacío para describir cada uno de los momentos, cada uno de los escenarios, y eso es lo que hace, lo que a mí respecta, lo que me hizo tener esa emoción y esa conexión con la novela. Porque tal vez hubiera sido más general, más no tan amplia en detalles y no hubiera enganchado tanto. Para mí sí era necesario ese cúmulo de armarme toda la fotografía completita, que no se me fuera nada. Qué bonito que lo digas, porque claro, tú eres la más joven de este pequeño grupúsculo, ¿no?
Y oírte a ti decir eso, y te doy toda la razón, es esperanzador, como dice este final de Chabran Khan. Y gracias por decirlo de esta manera tan noble y tan sencilla, porque nace de ti, es una realidad de la cual el ser humano no se puede escapar, siempre estamos ahí, siempre nos salvamos de alguna manera. Yo creo que la muerte... José, si me dejaste, respondo la primera pregunta que me hiciste. Sí. Con respecto al lenguaje, porque justamente si hay una influencia para mí importante, es un amigo tuyo, es Álvaro Mutis. Y cómo fue que de alguna manera a mí me permitió o me enseñó esa libertad de hacer narrativa que sea a la vez poesía. Cómo me hubiera gustado llegar a poder darle la novela y conocerlo a través tuyo. Hubieras tenido un gran lector, porque, bueno, voy a usar una palabra horrible, carrera, que es curiosísima, comienza por Álvaro Mutis, porque estando en Nueva York, despistado como siempre he estado, un día sonó el teléfono y me dijeron, García Márquez está acá recibiendo un honoris causa de Columbia University y ha pedido 3 escritores latinoamericanos que viven en Nueva York para hacer un taller con él de una semana. Imagínate, pues éramos 3, 2 judíos y un goy del sábado. Entre ellos estaba Isaac Goldenberg, que yo siempre llamo mi mejor ex amigo. Luego estaba yo, estaba este chico puertorriqueño cuyo nombre ni recuerdo. Y fue una semana gloriosa, con Gabo, conversando de todo, incluso yo como cubano de fuera, él como comunista y toda aquella cuestión. Nos entendíamos, nos peleábamos, decíamos nuestras cosas. Yo era muy belicoso, él tampoco se callaba. Y fue una experiencia única. Y hay un punto en que a mí, el único premiecito antes del Neruda que yo había recibido en mi vida, me lo dieron en Canarias, se llama el Julio Tobar. Y me sacaron un libro bellísimo en la factura que se llama Este judío de números y letras, que esos títulos que te vienen, que tú no sabes de dónde vienen, pero que de alguna manera señalan un baremo muy claro en tu propia vida y en tu propio trabajo. Qué bonito esto de este judío de números y letras hasta el día de hoy. Fluctúa entre el número y la letra, entre el número y la letra, ¿no? Claro, para llegar a la conclusión de que el número tiene su sitio y la letra tiene su sitio, no hay que luchar con esto. Entonces me hicieron un libro muy bonito, hoy totalmente agotado, menos unos ejemplares que tengo aquí todos destartalados, y recibo, y le digo a Gabo, le digo, ¿te llevas esto? Y se lo dice, sí, no te preocupes. Llegó a México y Álvaro le preguntaba, ¿qué tal aquello? Y dice, mira, conocí a un chico muy joven cubano, que es judío, no sé qué, hizo dice, y me obsequió este libro. Y Álvaro lo mira y dice, tú no lees esto, ¿no? Dice, no, ¿qué voy a leer esto? Dice, déjamelo a mí. Ok, se lo pateó enseguida. Recibo una carta de Guillermo Sheridan que llevaba en la UNAM, cuando la UNAM era la UNAM, una revista, la revista de la UNAM. Y me pide poesía y me manda una entrevista que él le hace a Álvaro Mutis, donde al final de la entrevista, Álvaro era un salvaje, quiero que sepas, ¿no? Un tipo, una generosidad, una bondad única. Y entonces al final le dice, ¿y en poesía nueva qué hay? Y dice, como era, él dice, nada, así, nada, salvo, y entonces cita a un colombiano que tenía que citar porque escribía mucho sobre Álvaro, y me cita a mí, y dice, acabo de leer un libro para mí extraordinario de un poeta joven sefardita, él no sabía nada de mí, que me ha dejado alucinado. Y entonces Vilo en esa entrevista me escribe a mí, Vilo es Guillermo Sheridan, me escribe a mí, a Nerja, donde yo acababa de casarme con Guadalupe, toda una historia complejísima de anécdotas y qué sé yo, y me dice Sheridan, ¿por qué no me mandas un poema para la revista de la UNAM? Yo, inocente que era, porque realmente era un inocentón, mandé, como suelo hacer, el último poema que había escrito, aquello era, claro, dándole a la maquinita de escribir, lo mando, pasa el mes y medio, me llega a la revista lujosísima y el poema en la contraportada que era El sitio de lujo y un cheque de $100. Nunca en mi vida nadie me había pagado nada ni nadie me volvió a pagar $100 por un poema. Entonces, en ese momento surge esta relación Sheridan-Mutis
Mutis tenía una presencia en la Cuba del exilio, con Julián Orbón, que es un compositor cubano extraordinario que ya murió, y otras cosas. Y cada vez que íbamos a México, me invitaba a su casa con Carmen en la intimidad, venía Gabo, estaban hasta los hijos de Gabo. Yo tuve el privilegio de dormir en Cuernavaca en la cama de García Márquez. Bueno, Guadalupe y yo tuvimos el privilegio de... Y esa narración tuya de sexualizada y psicalíptica, no te creas que siendo joven yo no, y ella no. No, tenemos nuestra historia íntima como todo ser humano. Entonces, No compartas permite. tanto, José. no, No no Sí. importa. Lo que No, quiero me decir y quedé. termino, perdona, es que siempre en nuestra vida, como escritores, ese aspecto de la vida, hay alguien que nos saca a flote, hay alguien que se acerca y te dice, déjame darte un abrazo, es un abrazo auténtico. Mutis fue para mí eso y lo hubiera sido para ti. Sí. No, me quedé pensando que dentro de unos años también Chabrangán quedará allí en nuestros libreros como un libro para la historia, para seguirse compartiendo con nuestros hijos y ahí siendo parte esencial de nuestras bibliotecas. Tenemos una pregunta, tenemos aquí algunas preguntas que me gustaría retomar. Una, aunque ya la tomaron así, era... Sí. Elsa, adelante. No. Quería escuchar lo que Pablo tenía para contestar algunas Sí, cosas que están en el chat. Sí, era la pregunta que ya la habían mencionado sobre eso, ¿por qué es una novela apocalíptica? Y, profe Valer, si nos hace un poquito, amplía un poco sobre ese punto que ya lo habíamos mencionado. Punto que quería contestarte también a vos, Elsa, en relación a lo local y a lo global de la novela. Si hay un origen de esta novela, es un origen puramente argentino. Recién después de leerla, y no quiero transformar esta obra en terapia psicoanalítica, pero recién después de leer la novela me di cuenta cuál es el verdadero origen de la novela. Y me tengo que remontar a mis 10 años, porque yo nací y me crié en una Argentina un poco esquizoide en la época de los 70, cuando tenía 10 años. Y yo de chico miraba la televisión y veía, por ejemplo, Almorzando con Mirta Legrand, en este escenario afrancesado, rococó, donde comen comida gourmet con famosos y celebridades. Y en el corte comercial de ese tipo de escenografía, me encontraba con 10 años con los comunicados de la Junta Militar y con imágenes de bombardeos y de atentados terroristas que supuestamente estaban pasando afuera de mi casa. De alguna manera yo vengo intentando, o esta novela es una forma de absorber y de conciliar esas dos ideas. La idea de el afrancesamiento y el rococó de la televisión argentina, y por otro lado la violencia y el terror de Estado, de alguna manera. Eso por un lado. Y por otro lado, la idea, que eso sí fue consciente, de darle carne y vida a la vedette argentina, que para mí es el epítome de la contradicción, porque la vedette argentina es el sex symbol, y por otro lado es una forma tiene cierta monstruosidad, ¿no? Yo me crié con Moria Kazán, con Susana Jiménez, con Graciela Alfano, que si bien son los sex symbols, sobre todo más aún ahora, ¿no? Pero en esa época también, con tanto estiramiento, cirugía estética, cuando uno pasa del nivel escenográfico y se encuentra con la persona, se encuentra con un monstruo. Entonces, tratar de dar vida a esa contradicción fue quizá la semilla de la novela. Y me llevó mucho tiempo encontrar una voz para ese personaje que después se transformó en Sonia. Esta novela me llevó Pero mucho esto tiempo. de... Elsa. Decime. Bueno, tengo una pregunta. Este exceso deseante de Sonia, esta voluntad de darle para adelante pase lo que pase, de agarrarse desesperadamente a la esperanza, pero bien, no mal, o sea, bien en el sentido de
de que no la detiene, la hace buscar y buscar y buscar, eso me parece que no sale de ahí, no sé de dónde te saldrá. Ujú. No sé, como decías, ¿no? Que como escéptico soy un fracaso. Pero también es verdad que, como se dice, ¿no? Que adentro, por las venas de todo nihilista, corre la sangre de un devoto, ¿no? Y de un esperanzado. Y de alguna manera eso tengo que aceptarlo. Pero cerebralmente, mentalmente, la novela es una novela nihilista, para mí, como yo la leo. Pero tiene esa otra dimensión. Y vivir en ese suspenso es un poco el temperamento y la sensibilidad que caracteriza al tipo de literatura que yo hago. Estar en esa anfibiología, que tiene que ver también con la característica del judío errante, ¿no? Y no solamente con el judío, también Juana de Arco también vivía en esa anfibiología, que era una mujer con armadura, ¿no? Una campesina en la aristocracia, una extranjera en los consejos de guerra. Hay esa eh, no contradicción, pero ese vivir en la frontera que un poco caracteriza mi temperamento. Yo como escritor, soy un profesor, como profesor soy un escritor. Tengo una extranjería que me define, incluso conmigo mismo. Y decía Coser cuando hablábamos hace poco que su patria es el lenguaje. Mi patria sería la frontera, es donde no sé si me siento más cómodo, pero es un poco la patria que me define. Si tuviera que pensar metafóricamente dónde me encuentro más cómodo o más incómodo. Eh, y tiene que ver también con mi interés, volviendo a lo mental y a lo cerebral, con mi interés epistemológico, porque para mí toda novela, mis novelas no son emocionales, mis novelas son filosóficas, son cerebrales. Y mi interés es epistemológico, es tratar de definir cómo podemos conocer, cómo podemos saber. En ese sentido, dialoga un poco con esa idea de Borges del cuento, donde un poco está definida la estética de Borges, que es la muralla y los libros, donde Borges dice que la experiencia estética se define como define él, dice, la experiencia estética es la inminencia de una revelación que nunca termina de producirse. En Borges es quizá al revés. En Borges lo que se privilegia es la esperanza y es la revelación, ¿no? Como dice el inspector, la verdad es irreconocible, por eso no existe. Hay un privilegio por la esperanza y por la verdad y por el conocer. Yo privilegiaría lo otro, privilegiaría el desconocimiento y la confusión. Incluso reescribiría esa idea de Borges y diría que para mí la experiencia estética es eh, la posibilidad de una ceguera que constantemente nos está amenazando. Entonces, en ese suspenso entre el apocalipsis y la esperanza, yo privilegio el apocalipsis, Pero pero, no te, pero reconozco que por ahí va la sangre de la esperanza. José, ¿vas a decir algo? no te permite precisamente esta anfibología eh, ocultarte, ser tú, tener una enorme libertad de expresión, porque si yo no sé si tú eres el profesor y no el escritor, tú te puedes proteger detrás del profesor para ser el escritor, o ser el escritor pero protegiéndote como profesor, que te permite ganarte la vida, mantener una familia, vivir más o menos bien. Tú tienes una característica que yo como amigo descubrí hace muy poco, que me ha llamado la atención y a veces me ha puesto a mí, que soy muy desfachatado, en un cierto peligro. Y tiene que ver con este triángulo Elsa, tú y yo, donde producto de lo que está sucediendo aquí, nos empezamos a comunicar. Y tú al principio me diste cancha porque te echabas la mierda a ti. Y era muy divertido porque tú decías, mira,
llegó esto de Elsa y Elsa decía que, bueno, qué privilegio, voy a estar con José Cosa, que yo, me cagaste el día, me decías tú, ¿no? Y esto era divertidísimo, divertidísimo, porque ni yo creo en aquello, ni Elsa cree en aquello, y tú mucho menos. Pero entonces me salió el cubano, me salió la cosa desfachatada de empezar a decirte cosas que yo le decía, y era parte del triángulo y el juego. Yo se las decía a Elsa, pero claro, te mandaba copia a ti, ¿no? Y eran ataques violentos contra ti, como persona, como escritor, como ocultamiento, como... Tú lo has visto porque has recibido esos emails. Y yo tuve un punto en que me dije a mí mismo, madre mía, no estaré metiendo la pata en grande y echando a perder una amistad que yo realmente venero, porque se han dicho cosas sobre Pablo Vale, pero una no se ha dicho. Eres un tipo inteligentísimo. Y encontrarse personas inteligentes es casi imposible, porque esa inteligencia ya no es fronteriza, si me perdonas. Va más allá de toda frontera, porque es lo que permite este juego lúdico en el cual hemos participado 3 seres humanos, que yo te he visto 3 veces. A Elsa nunca la he visto en persona, ni viceversa. Y sin embargo, hemos creado una especie de intimidad moderna, posmoderna, llámale como tú quieras, que es plausible porque tú te dejas victimizar, por así decir, ¿no? Entonces, son añadidos a una figura pertinente en este momento, pero más allá de este momento, que se llama Pablo Vale. Y sí, lo defines muy bien cuando dices, soy apocalíptico mayormente, pero también hay en mí un elemento de esperanza. ¿Cómo no lo va a haber? Si tienes hijos, tienes casa, tienes intereses propios, tienes libros, tienes buenos amigos, tienes muchas cosas, ¿no? Y entonces es una vida viva, y lo que a mí me plantea esto es lo que fue también un poco mi vida como profesor. ¿Cómo me sirvió a mí la profesión? Uno, para ganarme la vida, para tener hoy en día por lo menos un Social Security y una pensión que no está nada mal. Entonces, con eso ya puedo defenderme, y Guadalupe y yo en nuestra frugalidad, pues mira, no necesitamos nada. Pero me sirvió para ocultar al poeta. Y cuando venían, por ejemplo, las reuniones del departamento, yo decía, bueno, yo no puedo participar porque yo no entiendo nada de esto. Entendía más que ellos. Entonces yo me convertí, bueno, déjalo quieto, él es un poeta, él no, ¿me entiendes? Este desprecio a la escritura, etc. Y yo creo que tú estás un poco en la misma situación, y como eres muy inteligente, la utilizas en el buen sentido de la palabra. Estás protegiendo tu vida, la de tu familia, la del mismo judío errante que tú has sido. Yo digo, y me ha sorprendido muchísimo, entrando en zonas de tu vida biográfica que nunca me esperé. Aquello del Tíbet, hasta llegué a preguntarte, ¿pero esto es invención o estuviste en el Tíbet? Y tú me aclaraste, me dijiste, no, sí estuve. Digo, pucho, Estuvo yo... en el Tíbet. ¿Perdón? Que estuvo en el Tíbet y Sí, estuvo claro. practicando. ¿Cómo era, Pablo, eso que estuviste haciendo en el Tíbet, ese entrenamiento? Eso fue en China, en el templo Ah, en Shaolin. Chile. Ya. Y claro, a mí me Bueno, plantea, ahora el Tíbet es China. ya, Claro, a mí, ahí. a mí Es me zona de frontera, para Sí, volver, conflictiva frontera. sí. ¿Qué fue ese entrenamiento en el templo Shaolin? ¿Se puede saber bien? Entrenamiento de Kung Fu. En esa época yo entrenaba, vivía acá en Estados Unidos, entrenaba Kung Fu, y mi maestro de Kung Fu, como yo ya estaba yendo al Tíbet, dijo, ¿por qué no pasas después por China y entrenas en el templo Shaolin o en los alrededores del templo Shaolin? no sé si tú viste en las noticias, Pablo, que en el Kung Fu hace 3, 4 días se ha descubierto a un maestro de Kung Fu que ya tiene probablemente 65, 70 años, que está tratando de llegar al punto máximo de la experiencia y hace lo siguiente como entrenamiento desde hace una década. Esas campanas que tú haces sonar en el mundo budista, agarrando ese tronco, ¿no? Y golpeando como un ariete, ¿no? Que golpeando la campana y que luego suena universalmente, ¿no? Él la está utilizando para agarrar el tronco, dejarlo que venga hacia sí, y que el tronco, tengo que ponerme de pie, le pegue en el pubis, le pegue en la parte púbica, ¿no? Sí. Y eso debe producir un dolor extraordinario que él está venciendo con base a este ejercicio, entre comillas, espiritual. Pucha, se las trae, ¿no? Era parte del entrenamiento que hacía yo también. Y no se te rompieron. Después te cuento. Tenemos una pregunta más y no quisiera dejarla de lado.
no sé si realmente sería el libro sería contar la historia, pero igual la voy a dirigir directamente para Pablo. ¿Cómo imaginas la jornada de Otis para reencontrarse con Sonia al final de la novela? Bueno, Otis es otro de los personajes, como decía Elsa, otro de los losers, ¿no? Que define a las características de estos personajes en la novela. Pero lamento, no quiero decepcionar a la gente con estas preguntas, pero de nuevo, es parecida a la pregunta de qué trata la novela. Mi interés en la novela no son los personajes, mi interés en la novela es crear personajes, pero para producir efectos. Yo admiro mucho a una escritora argentina que se llama Ángela Pradelli, muy amiga mía. Y es muy interesante la conversación que tuve con ella después de que ella leyó la novela, porque ella está completamente en las antípodas del tipo de literatura que yo hago, ¿no? La literatura de Ángela Pradelli es una literatura de conexión y de comunicación y de humanidad profunda. Y yo la admiro mucho como escritora. Pero después de leer Chabrán-Can, una de las cosas que me dijo es que no le había gustado que yo había traicionado a Sonia poniendo como título de la novela un talismán secreto de ella. ¡Ay, qué genial! Es hermoso, pero visto desde el punto de vista de su literatura es hermoso. Ahora, visto desde mi punto de vista, a mí me causa gracia porque yo no cargo de emoción a mis personajes. Mis personajes para mí son trebejos para producir efectos. Si acaso me ocupo de crear dimensión psicológica o dimensión humana en mis personajes, es un puro pretexto como parte de un mosaico de efectos que quiero producir. Entonces me causaba gracia la distancia que hay entre cómo ella había leído la novela y cómo yo la había escrito, ¿no? Que yo había traicionado a Sonia. Y por otro lado, Gerardo Tipito, que escribió una muy linda reseña sobre la novela, me dio una lectura completamente opuesta, diciéndome que era increíble cómo yo había transformado a Sonia, que era una loser total, la había transformado en realidad en la gran estrella de la novela. Estrella. Yo casi uso la expresión la estrella de la novela y casi lo cito porque estoy completamente de acuerdo con que es la estrella de la novela. Pero interesante, uno hace más que lo que cree que hace, Valer, cuando escribe. exacto, me llamó la atención cómo dos lectores me ofrecieron dos lecturas completamente distintas a las que yo tenía, e imprevisibles para mí. Entonces, volviendo a la pregunta esa, son preguntas que no puedo contestar, porque no es una dimensión de la novela que a mí me interesa. Esa dimensión, qué le pasa a un personaje o cómo es el recorrido de un personaje. Y después de Chabrán-Can, ¿qué? Estoy escribiendo 5 libros ahora, José. Estoy terminando una colección de ensayos sobre arte y transgresión, sobre teoría. En este momento estoy escribiendo el último capítulo, que es un capítulo dedicado exclusivamente a la mierda. Estoy escribiendo mi primer novela en inglés y después otra novela en español, pero la tengo realmente en la hornalla trasera. Otra novela que va a llevar 15 años, pero que es una novela de ciencia ficción medieval. Falta un libro. Dijiste 5 y explicaste 4. La novela en inglés, la novela de ciencia ficción medieval, los ensayos de transgresión. Y estoy escribiendo también una colección de cuentos infantiles para adultos. Pero son todos proyectos, yo soy un lector muy lento, son todos proyectos que me llevan mucho tiempo. Quizá dentro de 5 o 10 años empezarán a aparecer. La colección de ensayos no, calculo que dentro de un año esté terminado. Ok, el tiempo se acaba. Pablo, ¿y por qué escribir en inglés? ¿Por qué se te dio por ese experimento? Porque se me ocurrió una novela que solo se puede escribir en inglés. Y me gusta el desafío de escribir en inglés porque yo soy un gran lector de literatura, sobre todo norteamericana. Admiro a muchos escritores norteamericanos, entonces es darme el lujo de hacerlo. No sé cómo saldrá el proyecto.
¿Poesía no escribes, Pablo? No, no me animo tanto, José. Perdón, hay poesía, hay directamente, hay haikus y hay algunos de los mini capítulos Sí, que poesía, son poesía, ¿no? sí, se puede decir que Chabracán es poesía. Sí, como ¿no? se puede decir que la obra de Proust es poesía. En ese sentido, el final del, ¿cómo se llama? De Ulises, de Joyce, es pura poesía, claro. Hay un solo género y ese género es la poesía. ¿No? Todo lo demás. Todo es poesía. Excesivo, pero bueno, seamos excesivos cuando nos conviene. Bueno, yo sé que podríamos seguir hablando mucho más, pero no sé si tenemos más tiempo. Alejandro, una palabra te quiero escuchar decir. ¿Una palabra? Ya está, gracias. De nada. O todo esto lo vas a usar para tu próxima teoría sobre la revolución. No. Lo que voy a hacer es utilizar todo lo que dijiste para mostrar cómo es un reaccionario militante, aunque es de origen judío. Yo soy un activista de la indiferencia. ¿Ves? ¿Qué te dije? Sí. Bueno, y repetirles, Elsa y José y Alejandro también, y Claudia, cuánto los quiero y cuánto los admiro, y cuánto les agradezco que hayan estado hoy acá. Yo quiero decir una cosa muy pequeña. Yo no creo que estamos una de las, creo que una de las grandes fiestas de la poesía, del activismo, de la indiferencia o de la militancia o de lo que fuere que hemos compartido y que también explica ese triángulo del que hablaba José, es nuestro sentido del humor. Sí, bravo. Me parece. Sí. Así que, bueno, eso. Riamos. Riamos. Eso. Y vos, a reír que se acabe el mundo, gente. Sos una especialista de Bastín, así que conocés sobre la risa carnavalesca. Claro. Antes de Bastín no tenía sentido del humor. Me hice. Ese sí que es un buen chiste. Bueno, gracias, Pablo. Gracias, Elsa. José, no sé Claudia. A Horowitz no le digo mucho porque está en el cuarto de acá al lado. Gracias por no perdamos el contacto, ¿sí? No, yo les agradezco mucho a ustedes, a los participantes, a todos los asistentes que con sus preguntas, por estar atentos. Ha sido una charla por demás encantadora. A todos los patrocinadores de este evento, de verdad que es una fortuna. Ha sido una fortuna poder estar aquí reunidos con ustedes. Les mandamos un abrazo. Sigan bien, sigan saludables con sus familias, resguardados y mucho éxito, Pablo Vale con su nueva novela, que venda muchos. Y ya saben, el que guste adquirir la novela, léala, está interesantísimo, es una rica experiencia, la pueden adquirir en muchas plataformas, Amazon, hay otras plataformas donde la pueden adquirir. Es muy asequible, muy interesante y después de esta charla ojalá les haya despertado la curiosidad para aquellos que no la han leído aún. Y para los que ya la han leído, que haya enriquecido la comprensión y se hayan quedado un poquito más locos con la historia. Cualquiera de las dos cosas es buena. Claudia, si te sirve de algo, tú eres nuestra heroína, ¿ok? Eres la Sonia. Es la Sonia. Soy la Sonia. Eso sí me gustaría. Sí. Bueno. Eso sí me gustaría. No, les agradezco. Gracias a todos. Que tengan una tarde maravillosa, una buena noche para ustedes, Elsa. Les mando un abrazo. Chao, Claudia. Gracias. Chao, Pablo. Chao, José. Chao, Alejandro.